Imagina un secreto tan perturbador que ni siquiera los archivos más ocultos del Vaticano se atreven a nombrarlo abiertamente. Un nombre prohibido, no porque invoque el infierno, sino porque amenaza la propia estructura del cielo, oculto entre las líneas de pergaminos olvidados, borrado de las traducciones oficiales de la Biblia y sepultado bajo el peso de concilios y excomuniones. Este secreto habla de criaturas nacidas de la violación de lo divino con lo humano, seres que no eran demonios, sino algo mucho peor. Mientras la mayoría de los fieles teme al diablo como el gran enemigo de la fe, hay quienes afirman que el verdadero pavor del Vaticano no se dirige a Lucifer, sino a los hijos bastardos de los ángeles caídos, los Nefilim, mencionados en textos apócrifos como el enigmático libro de Enoc. Estas entidades no son solo gigantes míticos, sino el testimonio vivo de una rebelión aún más antigua y visceral. Ellos son la cicatriz que prueba que incluso el cielo puede sangrar. En las montañas del Oriente Medio, antiguos sacerdotes susurraban que los Nefilim poseían no solo una fuerza física descomunal, sino también conocimientos prohibidos. Dominaban la alquimia del alma, el control del fuego celestial y rituales que desafiaban al propio Creador. Durante siglos, estos fragmentos de la historia fueron desgarrados por órdenes eclesiásticas, sus nombres borrados de códices, sus relatos relegados al reino de la fantasía. Pero, ¿por qué tanto miedo? ¿Será porque los Nefilim no solo corrompen la carne, sino que revelan la vulnerabilidad de los propios ángeles? ¿O porque en sus venas late el legado de entidades que eligieron el amor humano por encima de la obediencia divina? Son herederos de una herejía encarnada, una estirpe que la Iglesia intentó borrar con fuego, sangre y silencio. Hoy nos adentraremos en las profundidades de este mito prohibido. Revelaremos cómo la unión entre lo sagrado y lo profano engendró monstruos tan poderosos que el mismo Dios decidió exterminarlos con el diluvio. Exploraremos manuscritos olvidados, conspiraciones suprimidas y los ecos de un pasado que insiste en perseguirnos. Porque a veces, lo que más asusta no es el infierno, es lo que el cielo trata de esconder. Mucho antes del nacimiento del hombre moderno, antes de que Moisés viera el fuego en la zarza, o de que el diluvio purificara la tierra, hubo una rebelión silenciosa en el corazón del cielo. No fue liderada por Lucifer, sino por un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, una casta celestial designada para observar y guiar a la humanidad en su infancia espiritual. Pero los vigilantes no resistieron el fascinio de la carne humana. Lo que debía ser vigilancia se convirtió en deseo. Lo que debía ser protección, en transgresión. Según el libro de Enoc, uno de los textos más temidos por la Iglesia y proscrito de los cánones oficiales, 200 de estos ángeles descendieron del firmamento y se posaron en la cima del monte Hermón, una montaña envuelta en leyendas y ecos antiguos. Allí sellaron un pacto inquebrantable, tomar esposas humanas y engendrar hijos con ellas. No fue una decisión impulsiva, sino un juramento deliberado, un desafío directo al Creador. De esa unión profana nacieron los Nefilim. No eran meros gigantes, como sugieren las traducciones bíblicas suavizadas. Eran titanes de carne y espíritu, criaturas cuya esencia mezclaba lo divino con lo terrenal, lo eterno con lo efímero. Eran hermosos, terribles e insaciables. Sus ojos ardían como hornos y sus voces retumbaban como truenos. Crecieron rápidamente y, en poco tiempo, subyugaron tribus enteras, fundaron ciudades ciclópeas y exigieron adoración como dioses. Estos hijos de la rebelión trajeron consigo secretos que jamás debieron revelarse a la humanidad. Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, enseñó a los hombres a forjar armas de guerra y a las mujeres los artes de la seducción y la vanidad. Otros,
Revelaron misterios de la astrología, la hechicería, la herboristería y la nigromancia. La tierra se inundó de sangre, pactos y horrores indescriptibles. La creación se volvió irreconocible, distorsionada por la influencia nefasta de estos híbridos de luz y oscuridad. El apóstol Pablo escribió que el mundo yace bajo el maligno. Pero los escribas del desierto sabían. Ese mal tuvo nombre y forma, y caminó entre los hombres como titanes hambrientos. Los relatos antiguos describen cómo los Nefilim competían entre sí no solo por poder, sino por sacrificios humanos. Algunos reclamaban niños, otros exigían los primogénitos de reyes a cambio de protección. Su apetito era insaciable, no solo por carne, sino por alma, por esencia vital. El cielo, ante tal abominación, tembló, y entonces, por primera vez desde la creación, los arcángeles fueron enviados a actuar. Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel recibieron la orden de castigar a los vigilantes y erradicar a su progenie profana. Pero no sería una guerra común, sino una purificación. Dios, el Altísimo, decretó la primera extinción global, el diluvio. El libro de Enoc narra que los vigilantes fueron encarcelados en abismos de tinieblas, encadenados bajo montañas, a la espera del día del juicio. Y los Nefilim fueron cazados y destruidos, pero no todos. Algunos, según manuscritos de Qumrán, lograron escapar. Migraron a regiones aisladas, se ocultaron entre los hombres y, en ciertas versiones, se fundieron con linajes reales, perpetuando su herencia en silencio y sombras. El propio Génesis 6:4, incluso en su versión censurada, no logra ocultar el eco de esta historia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos eran los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. La Iglesia intentó reducir este pasaje a alegoría, mitología o error de traducción, pero lo que el Vaticano teme, en lo más profundo de sus archivos sellados, no es la metáfora, es la posibilidad de que estos seres aún existan, de que su sangre corra por venas ocultas, de que los antiguos dioses de civilizaciones desaparecidas no fueran invenciones, sino recuerdos distorsionados de los Nefilim, adorados por pueblos olvidados. La caída de los vigilantes marca así el comienzo de una narrativa maldita, un punto sin retorno entre lo sagrado y lo profano. Y los Nefilim son la cicatriz viva de ese abismo. Más que seres físicos, son símbolos de la transgresión máxima, la unión prohibida entre el cielo y la tierra. Hay entidades cuya sola mención produce escalofríos en las más profundas tradiciones religiosas. Satanás, Belcebú, Asmodeo. Todos tienen sus nombres grabados en grimorios y pesadillas. Pero existe una categoría de horrores tan absoluta, tan visceral, que incluso los demonios parecen vacilar ante ellos. Y entre esos horrores, los Nefilim ocupan un lugar singular. No solo como aberraciones, sino como la prueba de que lo sagrado puede corromperse desde dentro. Mientras el infierno se retrata como la morada de los condenados, forjada por la caída de Lucifer, los Nefilim resultan de algo aún más profano: la unión directa de ángeles con humanas. No son solo hijos de la desobediencia, sino el producto de un deseo sagrado deformado. Y es precisamente ese origen híbrido lo que los hace tan amenazantes. No sirven a Dios, no se inclinan ante Satán, no pertenecen a ningún bando. Son el tercer elemento, el desequilibrio encarnado. Descritos como gigantes de apariencia sobrehumana, los Nefilim pronto revelaron su verdadera naturaleza. No eran meros guerreros colosales, sino depredadores de todo lo vivo. Textos antiguos hablan de ciudades enteras devoradas, no en guerras, sino por pura hambre, hambre de carne, de alma,
de poder. Se dice que las mayores catástrofes de la antigüedad, desde la destrucción de Sodoma hasta la caída de la Atlántida, fueron provocadas por la presencia de los Nefilim y sus prácticas prohibidas. No solo mataban, sino que deformaban la realidad a su alrededor. Conocedores de saberes celestiales, manipulaban los elementos, invocaban espíritus ancestrales y corrompían la naturaleza con alquimias perdidas. Existen relatos apócrifos de híbridos monstruosos, hombres con cabeza de toro, mujeres con alas de serpiente, fruto de experimentos genéticos primitivos realizados en templos de piedra y hueso. Pero lo más aterrador era su capacidad de seducción. Hermosos e imponentes, fueron adorados como dioses. Los sumerios los llamaban Anunnaki. Los egipcios los veían reflejados en deidades con cabeza de halcón o chacal. Los griegos los celebraban como titanes y héroes semidivinos. En todos los rincones de la tierra, su sombra perdura, acompañada de rituales, símbolos y pactos. Sacerdotes corrompidos, cultos ocultos en catacumbas, sangre derramada bajo la luna creciente. El libro de Enoc detalla cómo el arcángel Uriel mostró a Enoc visiones de los pecados de los Nefilim. No solo profanaban los cuerpos de las mujeres humanas, sino que enseñaban a los hombres a encerrar almas en objetos, invocar a los muertos a través de huesos y distorsionar la luz para crear ilusiones divinas. La línea entre hechicería y ciencia desapareció bajo sus enseñanzas y cada revelación exigía un precio, corrupción espiritual irreversible. Incluso los demonios, según leyendas esotéricas, temían a los Nefilim, porque, mientras los demonios son entidades espirituales sujetas a las leyes metafísicas del infierno, los Nefilim podían atravesar planos, existiendo simultáneamente en lo físico y en lo etéreo. Tenían acceso a la creación en niveles que ni siquiera los arcángeles comprendían. Por eso se ordenó no solo su encarcelamiento, sino su exterminio absoluto. Pero no todos perecieron. Fragmentos de tradiciones judías y árabes hablan de linajes secretos preservados, ocultos en montañas del Cáucaso, desiertos del Sinaí o en los subterráneos de antiguas fortalezas templarias. Se dice que Alejandro Magno halló vestigios de estas criaturas y mandó erigir un muro para sellarlas. Otros creen que el muro de Gog y Magog, mencionado en el Corán, fue construido para contener a los descendientes de los Nefilim. La Iglesia lo sabe, siempre lo supo. Por eso tantos textos fueron considerados heréticos y el libro de Enoc desapareció durante milenios, porque admitir la existencia de los Nefilim equivale a reconocer que los ángeles fallaron, que el cielo es falible y que el mal puede surgir de la luz. Es por eso que el Vaticano prefiere al diablo. Es el enemigo declarado, el rebelde clásico, pero los Nefilim son el espejo oscuro de los propios santos, la sombra en lo sagrado. Y quizás lo más perturbador sea esto. Los Nefilim no fueron solo un error ancestral, son un código genético, un virus espiritual, un legado. Y si algunos realmente sobrevivieron, entonces sus semillas pueden estar entre nosotros, durmiendo, esperando. La tierra gimió, no de hambre ni de sed, sino de corrupción. Según el libro de Enoc, toda la creación se había vuelto impura. El suelo se empapó con la sangre de los inocentes, los cielos se cerraron y hasta las estrellas retrocedieron ante el horror instaurado. Los Nefilim habían sobrepasado todos los límites. Su sed de poder y dominio no conocía freno. Hombres, mujeres, niños, animales, todo era sacrificado en sus cultos de dominación y magia. La vida se convirtió en un juego de tortura y placer para estos titanes bastardos. No solo gobernaban, profanaban la esencia misma de la existencia. Los vigilantes, ángeles que descendieron con intenciones ya cuestionables, perdieron completamente el control.
Aquellos que no participaron en los excesos fueron arrastrados por las consecuencias. Enoc, el hombre que caminaba con Dios, fue convocado para presenciar el juicio de estas entidades. Según el texto apócrifo, fue llevado en espíritu a las alturas celestiales y vio a los ángeles caídos juzgados por un tribunal de fuego. El veredicto fue claro e irrevocable. Los vigilantes serían aprisionados en las profundidades de la tierra, en cámaras oscuras, hasta el día del juicio final. Pero sus hijos, los Nefilim, esos debían ser borrados de la existencia por completo. Fue entonces cuando Dios, en su ira y tristeza, decretó la gran purificación, el diluvio, no como un castigo cualquiera, sino como una respuesta desesperada a una contaminación espiritual que amenazaba destruir la creación desde sus cimientos. La lluvia no era solo agua, sino un juicio líquido, una fuerza que arrastró al olvido todo lo corrompido. El mar engulló ciudades, templos, pirámides y a los mismos gigantes. Los gritos de los Nefilim, cuentan las tradiciones, retumbaron en las montañas mientras intentaban huir de las aguas. Pero ningún muro, ninguna torre y ningún hechizo los salvaron. O eso se creyó, porque no todos fueron aniquilados. Fragmentos de textos gnósticos y mitos posteriores insinúan que algunos Nefilim previeron el cataclismo y prepararon rutas de escape, no solo físicas, sino espirituales. Abrieron portales a otras realidades, se sepultaron en tumbas protegidas por encantamientos o se fusionaron con linajes humanos específicos, diluyendo su esencia en sangre mortal para garantizar su supervivencia. Los relatos babilónicos, como el épico de Gilgamesh, también describen un héroe gigante que sobrevivió al gran diluvio, una figura híbrida de origen celestial. ¿Coincidencia o reflejo de una misma historia contada desde otra perspectiva? En el libro de los Jubileos, otro texto rechazado por los concilios cristianos, hay una inquietante cita: «Y aún quedaron espíritus de los hijos de los vigilantes en la tierra, deambulando entre los hombres. Esos espíritus, según el texto, se convirtieron en los demonios que hoy acechan el mundo, el mal puro que habita lo invisible, el eco viviente de los Nefilim exterminados. Pero ¿y si no fue solo espiritual? ¿Y si sus cuerpos o fragmentos de ellos fueron preservados? ¿Y si el Vaticano u otras fuerzas ocultas lograron localizar esos vestigios no para destruirlos, sino para estudiarlos, para comprender la clave de su poder? Se rumorea que órdenes secretas vinculadas a la Iglesia buscaron durante siglos huesos gigantes en regiones remotas, Siberia, Patagonia, África Central. Expediciones financiadas no por curiosidad científica, sino por intereses esotéricos. Porque si los Nefilim albergaban la chispa de un poder prohibido, ese poder podría ser la clave para dominar lo espiritual, lo físico y lo político de un solo gesto. El diluvio fue, sin duda, el intento divino de borrar un error ancestral, pero ni la ira de Dios logró sepultar el pasado para siempre, porque el mal, cuando tiene sangre de ángel, no muere, duerme, y cuando despierta, lleva en su carne el peso del cielo y del infierno. Durante siglos, la Iglesia Católica se presentó como guardiana de la verdad divina. Sin embargo, en los corredores oscuros del Vaticano, bajo capas de secreto y censura, existen testimonios de una verdad jamás proclamada desde los púlpitos: la existencia de los Nefilim, no como leyenda, sino como realidad ancestral. Cuando el libro de Enoc fue redescubierto en manuscritos etíopes en el siglo XVIII, los teólogos se estremecieron. Allí aparecían relatos completos, intensos e indiscutibles sobre los vigilantes, el pacto en el monte Hermón, la miscigenación celestial, la destrucción causada por los Nefilim y la orden divina de exterminio. Este libro,
respetado por antiguas comunidades judías y preservado por cristianos etíopes, fue deliberadamente proscrito en los concilios que conformaron la Biblia occidental. ¿Por qué? Porque su existencia pone de manifiesto algo que la doctrina jamás podría aceptar públicamente: que los ángeles, criaturas creadas en pureza, fracasaron, transgredieron y engendraron monstruos que casi destruyeron al mundo. El Vaticano entendió que permitir la circulación del libro de Enoc abriría puertas peligrosas. Teólogos comenzarían a cuestionar la perfección angelical. Los creyentes se verían obligados a afrontar que el mal no nació con Lucifer, sino con seres de luz enviados para proteger a la humanidad. Así, ese texto quedó enterrado, estampado como herejía, prohibido de leer, copiar o citar, pero no destruido, porque el Vaticano no quema aquello que puede resultar útil. Fuentes confiables indican que el Archivo Secreto Vaticano, o Archivo Apostólico Vaticano, como fue renombrado, guarda versiones completas del libro de Enoc junto a documentos aún más oscuros, copias de manuscritos del Mar Muerto nunca divulgados, textos gnósticos retirados de circulación, mapas astronómicos medievales que marcan la caída de los vigilantes y descripciones de rituales para sellar o invocar seres híbridos. Allí, bajo 7 cerraduras, reposan las palabras que podrían reescribir la historia de la creación. En 1947, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, entre los fragmentos aparecieron pasajes que confirmaban elementos del Labro de Enoc. Hablaban de gigantes, de los hijos de Dios, uniendo con humanas y de una guerra espiritual anterior al Edén. Curiosamente, algunos de esos textos desaparecieron poco después de la llegada de representantes eclesiásticos al lugar. Muchos estudiosos sospechan que el Vaticano intervino para impedir la revelación de material que corroborara la nefasta narrativa de los Nefilim. Además, hay evidencias de que la Iglesia, a lo largo de los siglos, encomendó misiones a órdenes secretas, como los jesuitas o los caballeros de la Orden de Malta, para localizar artefactos, huesos y textos antiguos vinculados a los gigantes. Estos objetos carecían de valor solo arqueológico, pues su verdadero propósito era simbólico y esotérico. Si los Nefilim fueron adorados como dioses en culturas prediluvianas, sus templos y tumbas guardan más que historia. Guardan poder. Cartas cifradas de monjes medievales describen cráneos enormes, con estructura no humana, ocultos en abadías del sur de Francia. Otras mencionan bibliotecas subterráneas en Armenia, donde códices hablan de la raza titánica que violó el cielo. El propio Leonardo da Vinci anotó en sus cuadernos privados crípticas referencias a híbridos de luz y barro, y un secreto papal que ni el infierno se atreve a custodiar. ¿Por qué tanto empeño en suprimir esta narrativa? Porque la existencia de los Nefilim no solo desacredita dogmas, sino que amenaza con exponer que la humanidad ha sido manipulada desde sus orígenes, que nuestra evolución fue acelerada, nuestra historia adulterada, nuestra fe moldeada por fuerzas invisibles. Si los Nefilim enseñaron a los hombres la guerra, la seducción, la arquitectura y la astronomía, ¿qué fue realmente el pecado original? ¿Y quiénes somos en verdad? Las respuestas no interesan solo a la fe, sino también al poder. El Vaticano sabe que la fe se sostiene con certezas sencillas. El diablo es el mal, Dios es el bien, los ángeles son puros, el hombre, pecador. Pero los Nefilim borran esas líneas. Son fruto de la luz y la carne, conocimiento corrompido y, lo peor, memoria viva. En algunas regiones de África y Oriente Medio, cultos subterráneos entonan cánticos a los hijos de las estrellas. En Georgia, un monasterio ortodoxo guarda un libro encadenado con símbolos idénticos a los descritos por Enoc. En Roma, un documento anónimo del siglo XIV advierte: algunos entre nosotros no son totalmente humanos. La sangre antigua aún late.
El silencio del Vaticano no es ignorancia, sino miedo. Miedo de que el pasado regrese, de que los Nefilim despierten, de que la verdad destruyera no solo la fe, sino la ilusión del control. Aunque los textos apócrifos describen la destrucción de los Nefilim con el diluvio, hay quienes sostienen que su legado no solo sobrevivió, sino que prospera, silencioso y sonriente, en las sombras de la humanidad. Quizá no como titanes de carne y hueso, pero sí como influencia espiritual, semilla ancestral diluida en linajes humanos específicos, seleccionados, preservados y ocultos. Aquí la historia se vuelve aún más peligrosa. Manuscritos esotéricos hallados en Capadocia mencionan linajes que conservan rasgos genéticos de los Nefilim, familias que exhiben durante generaciones ojos extremadamente claros y sensibles a la luz, estatura anormal, inteligencia inusual y, sobre todo, atracción natural por rituales, símbolos y prácticas ocultas. Se cree que esas estirpes fundaron sectas, órdenes secretas e incluso dinastías que, bajo el disfraz de realeza o influencia política, guardan los conocimientos prohibidos de sus antepasados. Se habla de los merovingios, dinastía que gobernó parte de Europa en la Alta Edad Media, acusados por cronistas y monjes de poseer sangre no humana. Algunos describen curaciones inexplicables, dones proféticos y aversión a reliquias cristianas, coincidencia o vestigio de un linaje antiguo. Lo cierto es que esas familias siempre estuvieron bajo la mirada del Vaticano, no para protegerlas, sino para controlarlas. Paralelamente surgieron cultos y confraternidades que veneran a los Nefilim como dioses ocultos, víctimas de una religión oficial que los expulsó injustamente. Para ellos, los Nefilim son portadores del conocimiento verdadero, secuestrados en una guerra divina que privilegió la ignorancia y el miedo. Sus rituales, a veces en cavernas remotas o fortalezas derruidas, incluyen ceremonias en eclipses, círculos de sangre animal y cánticos en lenguas muertas invocando el espíritu ancestral de los hijos de las estrellas. Creen que los Nefilim pueden retornar no como gigantes, sino activando un código genético dormido en sus descendientes, motivo de rituales de fertilidad y cruces planificados entre ciertas familias, e incluso prácticas más oscuras con niños especiales. En 2002, una excavación clandestina en Turquía sacó a la luz un esqueleto de proporciones incompatibles con lo humano, más de 3 metros de altura, caja torácica ampliada y un cráneo alargado con rasgos sumerios. El Vaticano envió representantes alegando interés histórico, pero los restos desaparecieron. Informes independientes apuntan a un traslado a una base de investigación clandestina. ¿Por qué? La teoría más inquietante sugiere que el Vaticano no teme solo a los Nefilim, sino que trata de comprenderlos. Tras siglos de represión, la Iglesia podría estar intentando redimir o incluso replicar el poder de esos seres. Hay rumores de experimentos genéticos encubiertos como investigación médica, financiados por fundaciones con nombres discretos, pero con conexiones milenarias. Todo indica que la herencia nefítica no murió, solo se adaptó al mundo moderno. En cultos contemporáneos, sobre todo vinculados al transhumanismo y la supremacía espiritual, resurgen símbolos y nombres antiguos: Azazel, Shemyaza, Araquiel, no como demonios, sino como arquetipos de liberación y conocimiento prohibido. Para esos grupos, el hombre moderno debe reconectar con su esencia ancestral y recuperar el poder celestial expulsado por el diluvio. Esa búsqueda abarca genética, espiritualidad, política y dominio tecnológico. Si esas estirpes existen, y los Nefilim dejaron no solo leyendas, sino descendientes vivos, hoy podrían caminar entre nosotros individuos que portan la memoria de una guerra olvidada, seres que quizá ignoren sus orígenes, pero cuyos sueños se llenan de voces antiguas y cuya intuición los atrae hacia símbolos que la mayoría teme sin saber por qué. Al final,
La pregunta persiste: ¿quién realmente alberga la chispa divina? ¿Y qué sucede cuando esa chispa arde con la luz de un ángel que cayó por amor o por arrogancia? Ellos caminaron entre nosotros, no como leyendas distantes o criaturas de fábulas, sino como dioses profanados, fruto de la unión entre luz y deseo. Los Nefilim, más que gigantes, encarnaron la ruptura del equilibrio divino, el eco de una rebelión que no terminó con la caída de Lucifer, sino que se propagó por la carne, la tierra y la sangre. Fueron exterminados con ira, silenciados por los cielos y luego borrados por los hombres. Pero la memoria persiste, en susurros de manuscritos enterrados, en símbolos que reaparecen en templos olvidados, en el silencio incómodo de la Iglesia frente al libro de Enoc y textos apócrifos que no se atreve a canonizar. El verdadero temor del Vaticano nunca fue el diablo. Él es predecible, estable en su función. El auténtico pavor son los Nefilim, porque ellos son la grieta en el dogma, la falla en los ángeles, la posibilidad de que el cielo creara sus propios monstruos. Y si algunos aún viven, si sus descendientes caminan en las sombras del poder, si sus voces susurran tras ideologías, religiones y avances científicos que moldean nuestra sociedad, quizá no como seres colosales, sino como ideas, influencias, legados ocultos en rituales, linajes y miradas con un brillo que no es de este mundo. El terror no está en lo desconocido, sino en lo que conocemos y negamos. Porque la verdad más peligrosa no es la que grita desde el abismo, sino la que susurra desde dentro del templo, la que nos obliga a aceptar que lo sagrado ya fue corrompido, que el mal no siempre es externo, sino que a veces nace de aquello que aprendimos a venerar. Así que, cuando contemples las ruinas de una civilización perdida, un símbolo extraño tallado en piedra, o los ojos de alguien que parece ver demasiado profundo, recuerda, los hijos de los ángeles aún pueden estar entre nosotros. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo Inmersión en lo Prohibido.